Vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. Hechos 4, 32 al 37. El tema de esta mañana es un corazón, una familia, un testimonio. Son breves versículos, pero que nos describen un poco la iglesia primitiva, cómo era, ¿sí? Dice el versículo 32 de Hechos 4. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, con gran poder y abundante gracia era sobre todos ellos. Pues no había ningún necesitado de entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según tenía necesidad. Entonces José, que fue llamado por los apóstoles con el sobrenombre de Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Tenemos este pasaje y otros que nos muestran que la iglesia primitiva vivía una vida bastante fuera de lo común en lo que hoy conocemos las iglesias. Y muchos cristianos, ¿no es cierto?, que leemos ahí en el libro de Hechos cómo era la iglesia primitiva, sentimos como esa nostalgia de decir, ¿por qué no puede ser esto así hoy en día? La cuestión es que debemos apuntar a esto. Ahora la pregunta es, ¿por qué no es exactamente así? Pero si ustedes piensan en la iglesia, no después de Hechos 2 simplemente, sino a las que se les escribe la carta de los apóstoles, por ejemplo Pablo, uno ve los problemas que había en esas iglesias. Y que uno lee esto, como hemos leído, que tenían todas las cosas en común, que nadie decía, esto es mío, sino que era de todos, y todos ayudaban, y todos velaban los unos por los otros, y el evangelio prosperaba, y había unidad en la iglesia. Uno diría que, bueno, que toda la iglesia primitiva era así, pero a los pocos años, esto empezaba a decaer, ¿sí? Y es más, se ve ese decaimiento en las cartas. Por ejemplo, si ustedes ven la iglesia en Corinto, podríamos decir que es la misma descripción que acabamos de leer del libro de Hechos, o había problemas. O cualquier otra iglesia, incluso el mensaje a las 7 iglesias que eran contemporáneas en el Apocalipsis, en Éfeso, donde acá se demuestra amor, ¿qué le dice Dios a Éfeso? Que ha perdido el primer amor. Entonces debemos hacer siempre que leamos una distinción, pero una distinción de la iglesia, no para mal, sino para tener una buena expectativa de cómo se puede dar en una iglesia local. Debemos diferenciar, y esto lo han repetido mucho los bautistas reformados a lo largo del tiempo, entre la iglesia extraordinaria y la iglesia ordinaria. ¿Qué es la iglesia extraordinaria? ¿Por qué extraordinaria? Ustedes cuando escuchan la palabra extraordinario, ¿qué les viene a la mente? Algo fuera de serie, algo fuera de lo común. Y ordinario no quiere decir que es feo, sino que es algo común que pasa todos los días, ¿sí? Entonces, la iglesia extraordinaria era extraordinaria por esto. El Señor había muerto, venció en la cruz, resucitó, ascendió, pero dejó a los apóstoles que él eligió. También había un grupo de creyentes en Pentecostés, vemos que había 120. Pero a los apóstoles les deja un legado, una responsabilidad y una forma de obrar por medio de ellos muy extraordinario. Por lo tanto, no queremos que se vuelva a repetir hoy el ministerio apostólico. Ellos eran hombres ordinarios, pero con una comisión extraordinaria de parte de Dios. Jesús le dijo que incluso obras o milagros mayores que él iban a hacer. Y nosotros sabemos por otra escritura de que Dios estaba plantando las bases del Nuevo Testamento, porque dice, somos edificados ¿sobre quién? Sobre los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra principal. Ahora, estaba el Antiguo Testamento,
Y Dios utilizó a estos hombres llenos de poder para predicar, para hacer milagros, para sanar y para dejar la doctrina de la iglesia. Y mientras ellos vivían, estábamos en la iglesia extraordinaria. A medida que ellos iban muriendo, porque no murieron todos juntos, sino que los fueron matando por la persecución de a poco, íbamos ya a la iglesia ordinaria, la de todos los días. ¿Sí? Entonces, estos versículos que acabamos de leer, hagamos esta diferencia. Es algo extraordinario que Dios provoca. Lo podemos llamar, como se ha llamado a lo largo de la historia, esta palabra que se usa y que a veces se malinterpreta, que es avivamiento. ¿Lo han escuchado? Y la han escuchado mal usada. ¿Sí? Muchos dicen, bueno, un avivamiento es una iglesia que canta más fuerte, que no para de cantar, como pasó hace algunos años en Estados Unidos, lo llamaban avivamiento. Pero el avivamiento bíblico que vemos era una iglesia unida, una iglesia que evangelizaba por medio de los apóstoles, pero también ellos. Una iglesia que no tenía competencia entre sí, no había divisiones y sobre todo el amor era la base de esa iglesia. Y la palabra de Dios, que estaba siendo escrita ahora por los apóstoles, pero ya tenían, se ponía en alto. Un verdadero avivamiento es eso, hermanos, ¿no? No es algarabía, no es griterío. Un avivamiento es la iglesia puesta al servicio de Dios en armonía con el Espíritu Santo, donde, bueno, Dios reina en su iglesia, pero en la iglesia primitiva esos corazones estaban realmente rendidos. Los avivamientos no lo podemos provocar nosotros. Esa es una de las cosas. No se puede manipular un avivamiento. Es soberanía de Dios. Hoy se predicó muy bien acerca de un Dios soberano, ¿no? En sus decretos y demás. También Él hace avivamientos a lo largo de la historia de la iglesia. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer al leer estas cosas? No debemos encoger de hombros y decir, bueno, esto fue para aquel tiempo, fue para la iglesia extraordinaria, como estamos en una iglesia ordinaria que suceden las mismas cosas que en cualquier otra iglesia, entonces esto es inalcanzable. No. La actitud nuestra tiene que ser, ese es nuestro objetivo, porque Dios no ha cambiado. Dios, Jesucristo, también es el mismo hoy, ayer y por los siglos. El mismo Dios de Pentecostés es nuestro Dios ahora. Pero tampoco podemos ir con una visión ingenua de la Escritura diciendo, bueno, esto si no ocurre, mi iglesia es un desastre y realmente me voy a otra. Y no lo vas a encontrar en otra. No vas a encontrar en otra. Como digo, hubo avivamientos a lo largo de la historia en donde determinadas geografías, no todo el mundo al mismo tiempo, en la misma vez, determinadas geografías, parecía que todas las iglesias florecían y había un despertar de la palabra. Pero esos florecimientos y avivamientos pasaban y otra vez volvíamos siempre al ordinario. Pero nunca se vio un avivamiento como este. ¿Saben de cuántas personas estamos hablando cuando en el versículo 32 dice la multitud que habían creído? Cuando decimos la multitud, podemos pensar que son mínimo 8.000 personas. 8.000 personas. La forma de contar, en aquel tiempo ustedes saben, cuando hicieron la multiplicación de los panes, contaron 5.000 en un momento, pero sin contar mujeres y niños. ¿Sí? O sea que eran mucho más. Podemos decir que era una ciudad. No nos imaginamos esto. ¿Cómo haces para que una ciudad esté de acuerdo? ¿Cómo haces para que tengan todas las cosas en común? ¿Cómo haces para que sean de un solo corazón, una sola alma? Es un milagro. Incluso había otras nacionalidades, mayor milagro todavía, porque no se llevaban entre sí. Entonces, ¿cómo podemos imaginar eso que ocurra? Es humanamente imposible. Si uno decía, bueno, son de un corazón y una mente, porque eran 50 personas. Y estar de acuerdo 50 personas es humanamente fácil, pero aún así difícil, ustedes saben. A veces con muy pocas decenas de personas, ponerse de acuerdo, pensar lo mismo, sentir lo mismo, es difícil. Imagínense con una ciudad, más de 8.000 personas viviendo esto. Era algo extraordinario, sin lugar a dudas. Pero de esa iglesia extraordinaria,
podemos extraer principios bíblicos, como lo vamos a hacer ahora, para aplicarlos a nosotros. Nuestra iglesia ordinaria de todos los días. Y vamos a ir versículo por versículo. Primero, como dice el título, y es la división del sermón, sería un corazón, ¿no es cierto?, una familia y un solo testimonio. Vamos a comenzar con un corazón, ¿sí? Y vamos a recordar los versículos que hemos leído. Y la multitud, como dije recién, de los que habían creído, versículo 32, era de un corazón. Y después dice era de un alma. Pero vamos a detenernos primero en un corazón antes de pasar al alma. Sabemos que cuando la Biblia describe corazón, alma, no son dos partes distintas. No creemos en una distinción en nuestra teología entre alma y espíritu, sino que son lo mismo. Son palabras intercambiables del Nuevo Testamento, donde a veces se refiere a las almas, a veces se refiere la Biblia a los espíritus, y es la parte interior, espiritual, donde, por alguna razón, la Biblia lo nombra diferenciando los aspectos de esa parte interior. El corazón es una parte, la mente es otra. Y cuando habla de alma, posiblemente también se refiere al propósito. Entonces, primero tenemos el corazón, y todos sabemos, los que han estado de novio alguna vez, se han casado, que han hecho corazones muchas veces, que están los sentimientos en el corazón. Están los sentimientos, no es el corazón de músculo que late, sino es algo interno a lo cual llamamos corazón, porque la Biblia lo llama corazón. Y dice que la iglesia en ese momento era de un solo corazón. Pero no nos dice que eran por un solo corazón porque se habían puesto simplemente de acuerdo. Dice, y la multitud de los que habían, ¿qué? Creído. Ahí tenemos un principio. Para que tengamos un solo corazón, o sea, un solo sentir, debemos tener un corazón regenerado, un corazón lavado por la sangre de Cristo. Dicho de otras palabras, en el lenguaje bíblico, un nuevo corazón. La promesa al pueblo de Dios en Ezequiel es que en la salvación Dios quita el corazón de piedra y te da un nuevo corazón. Que dice Ezequiel de carne, pero sabemos que es un corazón espiritual. Es una obra del Espíritu Santo que provoca un nuevo corazón. Entonces, se puede estar unidos cuando el corazón ha sido dado por el Espíritu de Dios, ha sido regenerado, mejor dicho, ha sido cambiado, ha sido transformado. Las personas que no tienen un corazón regenerado no van a poder lograr unidad con el pueblo de Dios. Podrán cantar sus himnos, podrán tratar de vestirse parecido, podrán tratar de imitar muchas cosas, pero nunca serán parte del pueblo de Dios y nunca tendrán unidad verdadera. Estar juntos no es estar unidos. Estar unidos es estar juntos, pero también con un solo sentir en el Señor. Por lo tanto, es necesario que la salvación ocurra. Nosotros en nuestra iglesia tenemos muchas personas nuevas, muchas personas que asisten desde hace cierto tiempo, pero que no nos quedamos tranquilos y vamos siempre, lo que decimos, a tomarle el pulso. ¿Está vivo? Después de escuchar tantos mensajes, ¿realmente los está aprovechando o está tratando de encajar en un círculo social? Porque, bueno, la gente tiene necesidad social, pero no ha nacido de nuevo. Y nos preocupamos por esas personas, es decir, ¿entendés el Evangelio? ¿Entendés cuál es la misión de Cristo? ¿Entendés que sos un pecador? ¿Que necesitas arrepentimiento? ¿Ocurrió ese cambio en tu vida? Muchas personas sacan a relucir sus carnets diciendo, yo de chico nací en una familia cristiana. Mucha gente nace, como decimos, en un estacionamiento por el apuro, pero no se convierte en un auto, ¿no es cierto? Hay personas que han nacido en una fábrica y no por eso son un operario. Hay personas que han nacido en la calle, en cualquier lugar, pero las personas que dicen yo nazco en una familia cristiana dicen yo soy cristiano. No, el nuevo nacimiento no es así, es algo que provoca el Espíritu de Dios. Y las personas tienen que nacer de nuevo, sencillamente ¿para qué? Para poder ver a Dios, ver en su palabra
Y cuando ven a Dios, porque nacen de nuevo, se les abren los ojos espirituales, entienden las escrituras que antes no entendían o que habían recibido predicaciones que no entendían, ahora ven todo eso, pero también ven una cosa más. Ven al pueblo de Dios. Estos 8.000. Había 120 en un aposento alto, ¿recuerdan cómo era la secuencia? Esos eran creyentes. Pero Pedro predica, y después hay otras sanidades y otras predicaciones, y se van sumando estas más de 8.000 personas que hace unos días atrás, o unos meses atrás, estaban muertos en sus delitos y pecados, estaban ciegos. Y ahora ven a Jesús el Mesías, resucitado, en el sentido de la fe, porque no lo vieron con sus ojos físicos. Pero a través de sus ojos físicos ven a aquellos hermanos. Ahora creen en el mismo Dios. Entonces, digamos, ser de un solo corazón es, dice, los que habían creído. Se supone que los que no creyeron no estaban allí, o posiblemente algunos estaban allí, pero no eran parte de la verdadera iglesia. Cuando en Filipenses 2:2, Pablo le escribe a la iglesia en Filipo, dice, completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Fíjense que no da por sentado Pablo ya, en la iglesia en Filipo, de que ellos tenían todas las cosas en común y que se preocupaban los unos por los otros y que el amor era perfecto. Pablo dice, yo quisiera estar gozoso al saber que la iglesia en Filipo siente una misma cosa, tiene un mismo amor. Entonces nosotros ahí vemos la diferencia, ¿no? La iglesia ordinaria, la de Pablo, y le dicen, me gustaría, para que completen mi gozo, que estén más unidos, que se pongan mejor de acuerdo en sentir esto, pero en el espíritu, que la palabra gobierne los corazones y el Espíritu Santo para que se logre eso. Entonces, mientras tenemos una foto de la iglesia extraordinaria en Hechos, tenemos otra foto de la iglesia ordinaria en Filipenses que invita a lograr esto. No es que se perdió del todo, no se perdió, pero sí se puede mejorar, sí se puede crecer. Y lo hace como diverso Pablo, sentir lo mismo, mismo amor, unánimes, y otra vez es como un énfasis, sintiendo una misma cosa. Pero fíjense que el versículo dice, de un solo corazón, dice, y un alma. La diferencia radica un poco en el propósito, es decir, si sentís lo mismo, vas a hacer lo mismo, vas a tener la misma unidad de propósito. Pero bueno, esto, digo, no es redundante, porque no es cuestión de sentimental, ¿sí? No, digamos, porque se puede uno emocionar en una reunión. Y a lo largo de mi vida, que antes de llegar a constituir una iglesia, he pasado por otras iglesias y demás, recuerdo muchos casos donde la emoción era forzada, era como inducida, ¿sí? Era terminar una reunión todos, como no, tomados de la mano y saludándose, que podría ser muy simpático, muy lindo, pero que eso tiene que perdurar en la vida de la iglesia, en la semana, sin duda, en el mes o en toda la vida de la iglesia. Pero a veces yo notaba esto, que era algo, un shock emocional, de que ahí vos decías, bueno, tienen un mismo corazón. Pero después la realidad era que cada cual pensaba diferente y hacía lo que quería de forma diferente, no tenían un mismo propósito. Por eso esto no es redundancia, tener un mismo sentir, corazón, nos lleva a tener un mismo propósito. Porque ese sentir y ese propósito no derivan de las intenciones humanas, sino que es la conversión. Es el poder del Espíritu. Cuando se habla acerca de este propósito, también en Filipenses, es un versículo anterior, mejor dicho, un capítulo anterior, en el 1:27 dice, solamente, le dice Pablo a los filipenses, que viváis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu o alma, ¿no? Unánimes, combatiendo juntos por la fe en el Evangelio. Pablo también, en la carta a los filipenses, se ocupa
de la parte del sentir y de la parte del obrar, del propósito. Y los dos tienen que ir de la mano, ¿sí? Todos sabemos que cuando nos sometemos a Cristo, nos sometemos a su palabra, nos sometemos a Dios, hay unidad porque el egoísmo nuestro decae o es rendido a los pies del Señor. Nuestra tendencia de corazón es, hermanos, ya sabemos, hacia el individualismo. Primero nosotros y después vemos el resto. Y también en Filipenses, fíjense cómo Pablo trata con ese individualismo en el versículo 4 del capítulo 2. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por los de otros. Esto no es ser chismoso, ¿no? Hay que mirar por lo de todos, hay que inmiscuirse en la vida de todos. No quiere decir eso. Quiere decir, no mirando cada uno lo suyo, sino cada cual también por los de otros. Ahora, en la foto que vimos en Hechos, ¿eso ya ocurría o no? Tenían todas las cosas en común, sigamos la lectura, si no. Dice, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Uno dice, ¿esto es comunismo? No, es comunión. Parecido, pero diferente. Es comunión del Espíritu. Esa frase la dijo alguien, no la he inventado yo, pero resuena esto, ¿no? Decir, tenían todas las cosas en común, pero nadie le estaba apuntando con un arma para decir, bueno, vendé lo que tenés y lo repartís entre todos. No había coerción, no había obligación. Eso salía del corazón, ¿sí? Era una iglesia extraordinaria. Ahora Pablo a los filipenses le dicen, bueno, ustedes seguramente miran lo suyo, pero no miren solamente lo suyo, sino miren lo de los demás. Hay dos formas que podés mirar solamente lo tuyo. Cuando te va mal y cuando te va bien. Uno dice, no, solamente cuando me va mal. No, cuando te va bien también. Cuando a la persona le va mal, se preocupa, es común a nosotros preocuparnos por el día de mañana. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Con qué pagaremos la cuota, el alquiler, etcétera? Las preocupaciones nos llenan. Entonces, cuando eso ocurre, a veces se toma la mala decisión de decir, bueno, tengo tantas cosas que ocuparme que no tengo tiempo para los demás. No tengo tiempo ni para la obra del Señor, ni para asistir a un hermano, ni mucho menos para la evangelización, sino que digo, me ocupo de lo mío. Eso cuando te va mal. Cuando va bien, que es lo más raro en nuestro contexto, que vaya bien a alguien, pero también hay casos que por alguna razón les va o bien empresarialmente o bien porque recibieron herencia, están bien. Y están tan bien que dice, bueno, voy a disfrutar la vida y paso de vacación aquí, allá, y no paran nunca, ¿sí? Y la Biblia dice, ¿qué está pasando en ambos casos? ¿Te va mal o te va bien? Mirando lo suyo propio. O sea, somos egoístas en la pobreza y en la riqueza por naturaleza. Pero la naturaleza que nos ha dado Dios a través del Espíritu Santo nos hace, sea que tenga poco o mucho, ocuparme de los demás, pensar en los demás. En la iglesia ordinaria de Filipenses, de Filipo, Pablo les recuerda, no miren cada uno lo suyo propio, sino cada cual también a los de otros. Entonces, nuestra visión de lo que pasa en Hechos, de esta forma es mucho mejor. No es esa nostalgia diciendo, la iglesia primitiva, nosotros estamos tan lejos. Fíjense que ya pasó poco tiempo. Pero la Biblia nos muestra esto diciendo, Dios provoca ese avivamiento. Y nosotros, aunque no haya un avivamiento que uno pueda marcar, la iglesia tiene que apuntar a esto. Son los ideales que nos muestra Dios que son posibles, porque esto no es que no se pueda volver a repetir, pero se puede volver a repetir en crecimiento espiritual de la iglesia. No es simplemente diciendo, bueno, hasta que no haya un avivamiento yo no hago nada, que empiece otro. Nosotros en nuestra iglesia ordinaria tenemos que apuntar cada día a la unidad. Tenemos que apuntar cada día a no ver los nuestros solamente, sino al ver lo de los demás.
Eso también quita, podemos decir, egoísmos, ensimismamiento, etc. Entonces, en ese primer punto del mensaje, ser un corazón y un alma es básicamente una de las primeras patas del trípode de la unidad. No se nombra la palabra familia, vamos a pasar al segundo punto. No se nombra la palabra familia. Pero ¿cómo reconoces una familia? Hoy hay muchas cosas raras, ¿no es cierto? Muchas familias según el mundo. Pero hablando de familias tradicionales, históricas, aún cuando era una persona adoptada, que no era hijo natural de una familia, vos identificabas una familia, en el ideal de los casos, porque comparten cosas juntos, porque comen juntos, porque tienen muchas cosas en común juntos, ¿sí? Sabemos que hay familias disfuncionales, donde son cada uno por su lado, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la familia que Dios ha dado en la creación, si bien hay pecados y demás, pero vos identificás una familia porque pasan tiempo juntos, quieren estar juntos, estamos hablando de buenas familias, y la iglesia del Señor, los creyentes, son en su ejemplo una familia. Somos hijos de Dios y nos llamamos como hermanos. Hermano no es un lindo aditamento que ponemos para saludarlos en la puerta de la iglesia. Hermano, hermana, ¿sí? Si pensamos que son hermano, hermana, entonces tenemos que recordar que tenemos un solo Padre. Y debemos recordar que en conjunto somos una familia. Por eso, una de las cosas que demuestran que alguien ha tenido un nuevo corazón, que ha sido rescatado por Cristo, es decir, que nació de nuevo, que es creyente de verdad, porque dice los que habían creído, que es un creyente de verdad, es porque desea, ama, anhela pasar tiempo con su familia espiritual. Una persona que me dice que es cristiana, pero trata por todas las formas de evitar contacto con su familia, yo desconfiaría de que esa persona está siendo sincera. A lo mejor la idea de esa persona es que ser cristiano es estar de acuerdo con algunas cuestiones mentales, de decir, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero no nacieron de nuevo. No anhelan pasar tiempo con la familia de Dios. Pueden simular pasar a veces tiempo, pero no lo disfrutan. Se nota en su espíritu, en sus caras, en su accionar, en sus dichos, ¿sí? Que estás con la familia de Dios y esa persona que es incrédula habla de otras cosas que no son de las cosas del Padre Celestial. Es más, les molesta cuando alguien saca de los hermanos verdaderos asuntos del Padre Celestial, porque no es su Padre, porque ellos no son sus hijos. Entonces, cuando vemos que tenían todas las cosas común y no había ningún necesitado entre ellos, vamos a ponerlo en un caso muy práctico, los hijos que tienen ustedes, ¿no? Y más los chiquitos. Sería una locura, ¿no es cierto?, decir, le doy de comer a este, pero no tengo darle ganas de comer a este. Sí, estaríamos locos si hiciéramos eso, ¿no es cierto? Saben, Jesús le dijo, ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Este es el sentido natural que pone Dios en los padres. No había ningún necesitado. No había... Esto es muy raro, ¿no? De decir, tenían todas las cosas en común, que nadie decía esto es mío, pero había una nivelación. ¿Por qué? Porque pensaban como familia. Pensaban como pensaría un padre con sus hijos, pero en este caso son hermanos, ¿eh? Padre Celestial está en los cielos, y los hermanos, en esa iglesia extraordinaria, ¿sí? Dice, trataron de solucionar la mayoría de los necesitados. Dice, no había un necesitado entre ellos. Aquí hay cierto debate, ¿no? De tomar agua.
parte social. ¿Qué es un necesitado? Nos preguntamos, ¿qué es un necesitado? Yo a lo largo de mi vida cristiana creo que identificar 3 categorías. ¿Sí? El necesitado de verdad, aquel que crea una necesidad que no tiene y aquel que provocó una necesidad. Déjenme explicarle esto. El necesitado es alguien que en verdad está en un aprieto, ya sea económico, no se puede valer quizás por sí mismo por alguna enfermedad, está a punto de perder, no sé, su casa, puede tener muchos de los problemas, porque vivimos en un mundo caído donde no es el jardín del Edenito, las cosas nos producen cardos y espinos, ¿no? Figuradamente. Entonces hay necesitados que al estar en la iglesia, como parte de la familia de Dios, debemos pensar en esos hermanos. Hay otras necesidades que las crean las personas. Sobre todo a veces, yo les digo, a ver, no sé, para poner un ejemplo, no tengo un microondas. Una necesidad. Bueno, si vamos a una iglesia en África, vamos a ver que se calientan juntando palitos y madera y quemando. ¿Sí? Pero, por poner un ejemplo así muy burdo, ¿no? A veces hay necesidades que, si lo comparamos con otros puntos del planeta y de la historia, la gente se ha acostumbrado a cierto nivel de confort de vida. ¿Recuerdan lo que nos dice la Biblia? Teniendo las necesidades básicas, con qué cubrirnos, con qué comer, estemos contentos. Pero imaginemos en una sociedad donde se han agregado otras cosas, y si no tenés esas cosas que son necesidades creadas por la sociedad, parece que se comete una injusticia con aquel que no se lo ayuda en tener eso. Como si fuera un ejemplo, ¿no? Que yo no sé si tienen o no microondas, ¿sí? Es muy útil, lo reconozco, pero se puede vivir sin él. De chico, cada uno de nosotros, los que tienen cierta edad, saben que es un invento bastante moderno que ha facilitado las cosas, pero que todos tengan microondas y que un hermano tiene, entonces es una necesidad. No, es una necesidad creada. Diferenciémoslo. Este ejemplo burdo que pongo lo tienen que trasladar ustedes a otras cosas. Les dejo la creatividad a ustedes. Y después hay otras necesidades adquiridas, provocadas. ¿Y esto qué hacer con eso? Bueno, si es un hermano, obviamente, lo vamos a ayudar, pero le vamos a advertir. Porque hay esas necesidades adquiridas, como digo, son aquellas que fueron producto de holgazanería, producto de tibieza en la búsqueda de trabajo, de diligencia. O sea, es la persona que no leyó el libro de Proverbios en muchos aspectos y se metió en deudas, en problemas, y mientras otros trabajaban de sol a sol, como se dice, esta persona perdía su tiempo. Y lo vamos a encontrar. A lo largo de la vida de nuestra iglesia han pasado personas que una de las pautas a veces que daban de que no eran cristianos era su ociosidad. Pero muchos cristianos, a pesar de ser cristianos, pueden ser debilitados en su fe y caer eso. Entonces, claro, cuando cae en la sociedad, se provocan ¿qué cosas? Necesidades. ¿Vamos a dejar a la persona morir de hambre? No, pero le vamos a advertir. O sea, no vamos a ser tan ingenuos y decir, bueno, esto es un comunismo que repartimos a todos. Hay discernimiento, hay exhortación en el pueblo de Dios. Entonces, aquí, en esa explosión de más de 8.000 personas, una ciudad convertida, tenían todo en común y realmente eran verdaderos cristianos. El poder del Espíritu Santo era sumamente visible. Los milagros operados por los apóstoles eran una confirmación de muchas cosas. Pero en la iglesia ordinaria, ¿sí?, tenemos el discernimiento para poder ver también cuáles son las necesidades reales, las creadas, que obviamente esas inventadas, y las adquiridas. Que vamos a ayudar, como digo, vamos a ayudar, pero con ciertas advertencias espirituales, ¿no? Ahora, fíjense, hay algo interesante. Hay 2 cosas, yo creo, aquí en cómo ayudas.
Vamos a seguir con la lectura bíblica. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo, eso nos vamos a ocupar después, ¿sí? Con gran poder y abundante gracia era sobre todos ellos. Vamos a enfocarnos en esto, porque no había ningún necesitado entre ellos, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Pensemos esto. Hay dos formas de ayudar. Hay formas que no son con dinero, ¿sí? Porque, ¿qué podían poner a los pies de los apóstoles? Tu experiencia para, no sé, reparar puertas de madera en aquel tiempo. No. Estoy seguro que si había un hermano que tenía y no podía pagar un carpintero y tenía que reparar una puerta, otro hermano que sabía decía, yo te ayudo. O se me llueve el techo, yo te ayudo. Eso no se puede vender y poner a los pies de los apóstoles, ¿se entiende? Esas cosas ocurrían, no están dichas aquí, pero sin duda esa forma de ayudar estaba implícita en toda la iglesia. Pero estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Porque es muy simple. Pero presten atención a esto, porque a veces esto no todo el mundo lo entiende y no todo el mundo, hablando en las iglesias a nivel general, lo aplican correctamente, ¿sí? Nosotros, bueno, una aclaración entre paréntesis, creemos en la propiedad privada, no tenés obligación de vender tus cosas y ponerla a los pies de alguien, ¿sí? Bueno, eso lo aclaro por las dudas, ¿no? Estoy sacando el principio espiritual de lo que pasaba allí. Imaginemos esto. Cuando dice que vendían que no sé, un frasco de perfume, algo costoso, no, dice una heredad o una casa. Era mucho dinero. ¿Y eso qué hacían? Lo ponían a los pies de los apóstoles. Por supuesto que hoy esto es usado para decir, hagan lo mismo conmigo, algunos predicadores falsos, ¿no? Pero no, en ese tiempo lo ponían porque ellos tenían autoridad. Pero recuerdan que al principio los apóstoles tuvieron el problema de que tenían que administrar tantas cosas que estaban descuidando ¿qué? La oración y la predicación de la palabra. Y ahí, ¿qué nombraron? Diáconos. Los diáconos. A los diáconos para que ayuden a ellos en esa tarea de distribución, que obviamente era mucha. Al principio con las viudas, como sabemos, los judíos, de los griegos, pero también eso se extendió a toda la administración de la iglesia. Pero quedó como regla general que grandes cantidades, y para que velar también por una cuestión de las personas de la iglesia, están los diáconos. Entonces yo como regla general veo en la escritura esto. Vos podés ayudar a quien quieras. ¿Sí? Uno dice, ¿qué hago a la hora de ayudar económicamente? Voy y le doy a alguien, podés hacerlo. No va a haber un versículo que yo pueda buscar para decir, no lo podés hacer. Pero hay un principio bíblico aquí. Un principio bíblico de administración. Porque muchos hermanos van a colaborar económicamente con el sostén de la iglesia, que a su vez se puede usar para suplir la necesidad de un hermano. Pero va a ser de forma, podemos decir que nadie lo sabe. Va a ser de una forma anónima. Y las caras visibles son los diáconos, que son servidores de la iglesia. A lo que voy es que hay en nuestro corazón el intento de hacer algo para parecer buenos delante de otros o para ser tenidos en estimas. No queremos el anonimato, sino que queremos la foto. No queremos poner desinteresadamente y dejar que lo administre la iglesia, sino que nosotros queremos ser, por así decirlo, los abanderados de la bondad. Y es un engaño del corazón. El corazón nos engaña diciendo, ¿viste qué bueno que sos? Y ¿viste cómo te ganaste la opinión de la otra persona? Y a lo mejor esa persona recibió ayuda otras veces de la iglesia, de hermanos anónimos, pero uno queda como bueno. Y no puede ser eso. Como digo, nadie te impide ayudar, nadie te impide decir esto, pero en cuestiones así de ayuda, podemos decir financiera, no es que vamos a estar repartiendo plata a diestra y siniestra a gente,
Pero tenemos también confiar. Están los dos puntos, ¿no? Yo quiero notar esto. Están los dos puntos. La ayuda, podemos decir, personal y la ayuda eclesial. No compiten ambas, se complementan, pero ninguna destituye a la otra. Yo se lo digo porque ha pasado a veces, o puede pasar, en muchos lugares donde la ayuda personal es lo único que se ve y no la ayuda eclesial. O puede pasar también diciendo, la ayuda eclesial es todo y yo no me ocupo de nada, no le tiendo la mano a nadie. Buscar ese equilibrio es el desafío. Entender ese equilibrio es el desafío, pero está ahí, está en la palabra del Señor. Recuerden que estamos en el segundo punto como familia todavía, ¿sí? Y ahora vamos a ir al tercer punto. Entonces, fíjense que la distribución era proporcional y justa. Dice, según tenían necesidad, ¿sí? Vamos al tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? Una vez que tenemos un corazón, un alma, o sea, un propósito, somos una familia, porque hemos sido engendrados por Dios. Tenemos una unidad de misión, una unidad de testimonio. Bueno, acá dice que los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús con gran poder. Ellos tenían ese gran poder. Cuando dice gran poder, no solamente incluye hablar o predicar con gran poder, que seguro lo hacían, sino que también ellos efectuaban milagros extraordinarios. Y Dios confirmaba el evangelio por medio de esa obra extraordinaria. Si alguno pregunta hoy, pero ¿por qué no se puede hacer lo mismo hoy? Sabemos que el evangelio ya ha sido escrito, ha sido puesto en las tapas de la Biblia, en lo que llamamos Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, lo que tenían ellos en ese momento, y los apóstoles y otras personas terminaron de escribir el Nuevo Testamento, y la revelación la tenemos allí, pero en un primer momento esa revelación, esa autoridad apostólica tenía que ser confirmada por medio de estos actos milagrosos. Hoy no se necesita eso. Necesitamos ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, una cosa interesante a recordar de lo que decían ellos. ¿Cómo dice el versículo? Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Con gran poder, etcétera, ¿no? Pensar, tenemos que evangelizar, ya sea personalmente o como grupos a veces. En la iglesia estamos planeando también esas cosas siempre, de evangelizar a lo mejor como grupo, pero se supone que cada miembro, cada persona que conoce al Señor Jesucristo tiene que compartir el evangelio a otros. Pero decime si no te pasa esto, que centrás compartir el evangelio en el destino de la persona. No, querés ir al cielo, evita el infierno. Entonces pensamos que solamente el evangelio es ir a las personas a decirle, vamos al cielo y no al infierno. Para esto tenés que arrepentirte y creer en Jesús, que es correcto eso, ¿verdad? Es correcto. Pero ¿qué daban testimonio los apóstoles? De la resurrección de Cristo. Y para explicar la resurrección tiene que explicar su muerte, ¿sí? Entonces, el mensaje del evangelio originalmente es un mensaje de autoridad. Es un mensaje a los pecadores de decir, ríndanse ante el Señor Jesús, quien murió, resucitó y hoy está a la diestra de Dios. No es venir con un boleto simplemente para ir al cielo y decir, no, ¿querés evitar el infierno? ¿Se entiende? No es simplemente decirle, bueno, escapás de la condenación. Es la consecuencia, escapar de la condenación, de reconocer al Rey Jesús, quien triunfó sobre el pecado, triunfó sobre Satanás y venció a la muerte. Si nuestra predicación del evangelio se olvida de esa parte, se olvida de todo. Lo demás son los efectos del evangelio. La muerte en la cruz es el perdón de los pecados. Es vencer al poder de la muerte para que la persona un día pueda estar delante de la presencia de Dios y no ir al destino del infierno donde permanecería por siempre. Entonces el mensaje del evangelio debemos recordar que es un mensaje de la muerte y resurrección de Cristo. El poder que ellos tenían
en la iglesia extraordinaria, no lo tenemos ahora. Pero también debemos pensar en esto. Compartir el evangelio sin poder tampoco va. Necesitamos el poder. La iglesia de Villaguay necesita poder para compartir el evangelio. A veces se piensa, necesitamos compartir el evangelio, pero el poder y la unidad y tener un corazón, un mismo propósito, no debemos preocuparnos también paralelamente sobre estas cosas y no solamente en el destino final de hay que evangelizar, hay que evangelizar. Va todo de la mano, va todo concatenado, podemos decir. Pero nuestra evangelización va a ser mejor cuando esté revestida de poder. ¿Sí? No es que vamos a imponer las manos a otro y va a sanar, ¿no? Pero una cosa es predicar tibiamente el evangelio, con miedo, con dudas o con convicción y poder. Y ese es nuestro desafío, buscar el poder de Dios. Podemos pensar, sí, Señor, ayúdame a evangelizar, pero sin poder, sin tu palabra, sin explicarla bien, sin yo creerla de todo corazón en todos los aspectos, el mensaje será débil. Hay otra cosa que dice el versículo que es muy importante. Y abundante gracia era, ¿sobre quién? Sobre los apóstoles, no, sobre todos. ¿Qué sostiene la iglesia, hermanos? La gracia de Dios. Hay responsabilidad humana. La gracia es soberana, ¿sí? Pero sin la gracia no se puede mantenerse en pie nadie, ninguna iglesia, ni nadie. Por eso debemos orar, Señor, danos más gracia. Gracia para vivir la vida cristiana de unos con otros. Gracia para tener una misma unidad de propósito y un mismo sentir de corazón. Gracia para predicar a otros. La gracia es eso que no nace de nuestro corazón, sino que es un regalo que viene de Dios. Y Dios le regaló a la iglesia primitiva esto. Y le va a seguir regalando a su iglesia esta gracia para poder seguir adelante. Concluimos ahí este tercer y último punto con esta historia de Bernabé. Muy breve, porque Bernabé es alguien que aparece después en la Biblia y ahí le dan como su currículum, ¿no? Diciendo de dónde salió, qué hizo. Bueno, hubo muchas personas que hicieron lo de Bernabé, que pusieron su heredad, la vendieron y la pusieron a los pies de los apóstoles. Hubo otras personas que no llegaron a ser, ¿no es cierto?, predicadores itinerantes como Bernabé. Pero Bernabé era una de esas personas. Y su nombre, siempre la Biblia presta atención a los nombres. Siempre, eso lo he estado predicando el domingo pasado. ¿Qué significaba Bernabé? Hijo de consolación. Si bien no está solamente ese pasaje para ilustrar un poco lo que era Bernabé en su vida, sino también para ilustrar lo que cada uno de nosotros tiene que ser con respecto a su hermano. Cuando dice traducido es hijo de consolación, ¿qué quiere decir? ¿Qué podés encontrar en una persona como Bernabé si hace honor a su nombre? Que lo hizo. Estamos seguros que muchas veces lo hizo. ¿Qué podés encontrar? Consuelo, ayuda. ¿Sí? ¿Qué se espera de cada uno de nosotros, hermanos? Cuando voy a vos, ¿qué encuentro? Crítica, desasosiego, malas experiencias. O realmente me transformo en manos del Señor y por su Espíritu en un hijo, en una hija de consolación, donde otro hermano que está con sus cargas, y todos estamos cargados de alguna forma, nadie le va bien. Podés encontrar en el otro consuelo. Y vos mismo podés encontrar en otro el consuelo. Cuando la Biblia dice consolaos unos a otros, sean pequeños Bernabés unos a otros, sería un poco en cuanto a esta historia. Bueno, eso es parte de nosotros también. Tiene que ser parte de nosotros. Para concluir, entonces, este pasaje de Hechos no nos muestra una iglesia perfecta, porque no lo era, pero sí una iglesia viva en el poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos que hacernos algunas preguntas.
Son 5 las que tengo para terminar y de autoexamen de cada uno. Hoy vamos a estar también en la mesa del Señor, en la cena del Señor, examinando nuestro corazón. Entonces siempre el examen es con la palabra de Dios y a raíz de todo lo que vimos, las preguntas son estas. Si realmente en nosotros estamos cultivando la unidad. La unidad es como un jardín. Se cultiva. La unidad no se exige, la unidad se fomenta. Se cultiva como cultivas con toda paciencia una planta. Segundo punto. ¿Cómo está la generosidad nuestra en la vida cristiana? Que no simplemente es cosas materiales. Es ir a apoyar a otro hermano espiritualmente o ayudándolo también materialmente o en alguna tarea. Mi generosidad se practica. En la iglesia primitiva, una de las cosas que nos muestra este cuadro que hemos visto hoy es la práctica de lo que decían creer. No basta, hermanos, con decir, voy a orar por vos, sino también en qué te puedo ayudar. ¿Sí? Hay veces que no podemos ayudar más. Hay veces que no podemos hacer más de lo que, porque no está a nuestro alcance. Entonces oramos. Pero a la vez de orar, cuando sí está a nuestro alcance, ayudamos. Tercer punto, estar atento. Estar atento a las necesidades de la iglesia local. Estar pendientes. No buscando lo mío propio, sino que cuando miro y veo necesidades, todo apunta a lo espiritual, ¿no es cierto? Pero tampoco podemos ignorar otros tipos de ayudas, ¿no es cierto? Lo cual debemos estar pendientes. Cuarto, fíjense en que al traer a los pies de los apóstoles, la iglesia primitiva confiaba en sus líderes espirituales, canalizaban a través de ellos la ayuda. Una iglesia unida está unida a sus líderes, no está peleada con sus líderes, ni los líderes ejercen una autoridad desmedida y no bíblica con la iglesia. Dios ha dado la estructura del Nuevo Testamento, ancianos y los oficiales de la iglesia, que son ancianos, diáconos y la congregación, para que estos trabajen unidos y confíen el uno con el otro. Y quinto y último punto. Estoy dando testimonio de Cristo con todo lo que ello implica. Con poder, con mis palabras, con mis acciones también, pero llevando el Evangelio, pensando en la necesidad de las almas, pero juntos como iglesia. No decir, bueno, yo evangelizo y si los demás quieren imitarme, podamos provocarnos todo al amor y a las buenas obras, como dice la palabra. Hermanos, que el Señor nos conceda como iglesia estar, como hemos visto, un solo corazón, una sola alma, que somos una familia en Él, pero también en una unidad de propósito, un solo testimonio. Que el Señor nos bendiga. Amén.